Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al quinto y último episodio del podcast Festivales desde San Sebastián 2024. Soy Diego Valle y vuelvo a estar acompañado por mi coequiper en 4 de los 5 episodios, que es doña Violeta Kovacs. Hola, Viole, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí, bueno, cada uno ya de regreso en su hogar, ¿no? Vos en Barcelona, yo en Buenos Aires, pero no queríamos dejar de hacer un último episodio comentando un poco el palmarés y analizando las tendencias, lo sorprendente o no que dejó esta edición número 72 del Festival de San Sebastián, que creo coincidimos, porque algo hemos charlado fuera de aire, ha tenido un palmarés bastante bueno en proporción o en relación a lo que había entregado la competencia oficial. Sí, de hecho, bueno, en realidad el palmarés un poco creo que nos ha reflejado una cierta, o para mí se produce una cierta sensación de justicia, ¿no? De un palmarés bastante acorde con lo que hemos ido explicando, ¿no? En este podcast. Ya sabemos, ¿no? Que Tardes de Soledad, la película de Albert Serra, se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película. Y era, en Ujú, cierta manera, casi podríamos decir, es como si algo que estuviese dibujado casi desde el comienzo del festival ujú. y, y que cuando vimos la película se confirmaba, ¿no? Que era una película que en cierta manera sobresalía de manera muy descarada en una sección oficial, podríamos decir correcta o con algunos Ujú, títulos interesantes, ujú. pero que la película con un empaque potente era la de Serra y parecería que al jurado le pareció lo mismo. Hay un Sí, detalle que es... me habían contado, así como off the record, que había un integrante del jurado que no estaba muy contento con la película o que el tema de las corridas de toros, la tauromaquia, Sí. le generaba como cierto rechazo, que a mí también, yo creo que lo dije en su momento, no es un ambiente que me interese y en el cierto sentido me genera como rechazo, perturbación, incomodidad. Pero justamente me parece que el hallazgo de Albert Serra es haber hecho con ese universo con el cual muchos ya no nos sentimos Mm, identificados, sino que nos genera hasta cierta repulsión, haya hecho algo fascinante y algo realmente en el que uno se sumerge con una fascinación impresionante. Y creo que sí, como vos decís, es un autor, un cineasta mayúsculo dentro de una sección oficial en la que había directores importantes, porque uno no va a negar que, no sé, Kiyoshi Kurosawa o Mike François Lee o Ozon. François son directores, pero quizás no estaban con sus mejores películas. Mm, Tampoco sé si Tarde de Soledad es la mejor película. Yo creo que Pacifiction tenía dentro del terreno de la mm, ficción mucha más audacia o esta también, digamos, tiene sus zonas realmente muy logradas y muy particulares y está la mirada de un autor, hay todo un juego que ya explicamos con la imagen, con el mm, sonido, con el encuadre, con el enfoque, con lo que muestra y lo que deja de mostrar. Claramente es mm, una película mayúscula y en algún sentido, y esto creo que también lo compartimos y da para hablarlo, creo que en el episodio uno cuando uno habla de lo que presiente o cree que podría mm, ser el festival, dijimos, bueno, hay audacia y un logro en haber seducido a Albert Serra para que estrene de forma mundial su mm. nueva película, después de haber ido a Cannes, ¿no? Digo, después de haber ido a Cannes con las películas anteriores, Sí, era como un sí. logro. Y todo termina muy bien en este, ¿no? Bueno, en el medio tuvo toda esa cosa de protestas. Yo cuando puse lo de la palma, no la palma, la Concha de Oro en Twitter, se me vinieron los de este Sí, partido PACMA, creo que se llama, sí. Partido Animalista y del Medio Ambiente. Yo, a decir, asesino, hijo de puta, pero así literalmente me mandaban cosas. Y bueno, el festival Pero eso también se trascendió todo lo que... sabía, pero eso Claro. también se sabía de entrada y, por ejemplo, yo creo que aquí José Luis Rebordinos, el director del Festival de San Sebastián, siempre ha sido muy hábil en estas cosas, ¿no? Y él, en cierta manera, siempre ha abogado y ha defendido la idea de decir, bueno, primero, ved la película.
que yo creo que esa es la gran cuestión en relación a las protestas. Es decir, am, se puede hacer cine sobre cualquier tema. Los temas, ¿no? La frase Mm, de Jacques Rivette que decía, los temas nacen libres y luego ujú, es la mirada que uno tiene sobre ellos. Pues se trata de esto, ¿no? Se puede hacer una película sobre el mundo de la tauromaquia. Y luego está la cuestión de la mirada. Es cierto que la mirada de Serra no es complaciente y no es, tampoco es adoctrinadora y no es simplista con un tema mm, tan candente, pero igualmente para mí hay clarísimamente hay una mirada en la que los que somos críticos respecto al ritual de la tauromaquia, por así decirlo, también nos encontramos ahí, digamos, ¿no? Y la otra mm, cosa que también me hace mucha gracia de la cuestión del premio, ¿no? De la película de Albert Serra, es que decías, hay una persona que en el jurado que se sentía muy incómodo. Yo me atrevo a aventurar que sé una persona que no se debió sentir incómoda y esa persona es Ulrich Seidel. Y yo cuando vi la película pensé, es en el fondo una película que es muy de Albert Serra, pero en el fondo hay algo de lo que está haciendo Serra en el terreno del documental que es muy similar a un cierto procedimiento que tiene Seidel respecto a ciertas figuras, ¿no? Que es esta idea un poco ¿no? de figuras muy incómodas, de cuestiones muy violentas, etcétera, y dejarlas, bueno, mostrarlas a priori tal y como son, y un poco a veces también para que estas personas, estas figuras y estos temas se retraten por sí solos, ¿no? Y esta mm. es una estrategia que Seidel hace mucho y es muy bueno en esto, y que yo creo que está también presente en Tardes de Soledad, y me llama mucho la atención, ¿no? Pensar que debe estar pensando Ulrich Seidel justamente, ¿no? De una película como la de Albert Serra, que incluso debe pensar más que molestarle el tema, yo creo que quizá en algún momento puede haber pensado cómo este tema no lo he abordado yo, ¿no? Quizá por distancia cultural, Totalmente. pero, pero cómo este tema, digamos, me vendría, ¿no? Me vendría muy bien, digamos, ¿no? En mi universo particular. Y bueno, para el cine español en general fue una edición muy buena, vuelve a ganar no solo el premio principal, sino que hubo también la Concha de Plata, mejor dirección, estuvo compartida por dos películas, ahora vamos a hablar de la otra que son Falling, pero ganó El Llanto, o sea, ganó Pedro Martín Calero con su ópera prima, una película de terror en coproducción con la Argentina, que está bien. A mí no me parece que haya la revelación de un gran cineasta, me parece de un cineasta como oficio, con habilidad, que para contar cine de género, pero no mucho más que eso. Y la Concha de Plata a la mejor interpretación protagónica fue para Patricia López Arnaiz por Los Destellos. Vos la habías destacado, creo que los dos la habíamos destacado cuando hablamos de la película, que la película nos gustó sin fascinarnos, pero es una actriz que realmente bueno, viene trabajando personajes muy interesantes. Justo en el Y muy, y avión. muy, y muy protagónicos, que Claro. cargan mucho peso, además de todas las películas en las que ha En el participado. avión, justo viste que uno Sí. aprovecha cuando no se puede dormir para ver alguna película. Había varias españolas y vi. ¿Cuál es? Julia, ¿se llama? ¿No? ¿Cómo se llama la? Nina. ¿Nina? Esa, sí, 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 Ujú, exacto. Que ella también es protagonista mm. absoluta. Y, Así y un tipo que. de personajes que aunque se mueven en circunstancias diferentes cada uno, ¿no? La Mm, madre de 20.000 especies de abejas, mm, Nina, que es una especie de vengadora, podríamos decir, en totalmente. una película en clave de género, y el personaje, de nuevo, la madre de los destellos. Son Ujú, personajes muy diferentes, pero yo creo que ella mm, les imprime un carácter a veces similar, ¿no? Creo que ujú, tiene un registro, ¿no? ujú. Muy bueno y sobre todo que lleva muy bien el peso de películas que se construyen no necesariamente a partir de la explicitación y del diálogo, ¿no? Tiene una presencia que permite introducir matices, que permite introducir silencios, y eso yo creo que es lo que se hace especialmente bien en Los Destellos, en la película de Pilar Palomero. Totalmente. Y una también consolidación para ella. Algunos fans de la película dijeron que era poco, que era poco premio el premio a mejor actriz, que la Mm. película merecía algo más. Bueno, eso Yo todo es opinable, sí, me sobre todo parece, me cuando parece bien así. está bien así. Bueno, Mm, después hubo premios para las dos óperas primas que estaban en competencia oficial. El de mejor fotografía para Bound in Heaven, un melodrama chino
directora mujer, la fotógrafa también. Y bueno, está bien ese premio porque si hay algo Mm, para celebrar de la película, más allá de que es un melodrama también sobre el tema de la muerte, la inminencia de la mm. muerte, la degradación física, un tema recurrente que ya lo hemos visto en un montón de películas, también la película de Clausura es sobre eso, o sea, evidentemente era una constante, pero bueno, premiaron a esa ópera prima por su fotografía. Y creo que la mejor ópera prima, o una de las mejores que yo vi en este Festival de San Sebastián, es On Falling, una rareza porque es una directora portuguesa que se llama Laura Carreira, que se radicó hace un tiempo en Escocia. Allí filmó algunos cortos que tuvieron bastante repercusión y ahora, con producción de Ken Loach, filmó esta película sobre una trabajadora portuguesa que en Escocia es empleada en estos especies de hangares, de depósitos de Como si grandes fuese Amazon. corporaciones. Es como Claro, si Amazon. fuese Amazon, sí. Acá en Argentina hay una muy similar que se llama Mercado Libre, Sí. con esta especie de, bueno, trabajás en condiciones muy poco Mm. reguladas o tenés que estar a disponibilidad, a disposición de... Bueno, es el retrato más crudo del mundo neoliberal, ¿no? Es la idea del Claro, neoliberalismo llevada al extremo, ¿no? En el sentido de un trabajo súper alienante, además, digamos, habiendo tenido que emigrar de su país para hacer ese trabajo, que tampoco es que sea, ¿no? El trabajo de su vida ni nada más, más cercano a la realidad y además también, en cierta manera, ¿no? Una alienación constante en el sentido, ¿no? De que ella se pasaba una parte de la película si no está trabajando mirando el móvil, ¿no? Am, a mí es una película que me gustó mucho, además me pareció interesante, ¿no? Esta participación de Ken Loach en el sentido de que en el fondo me parece un poco, digamos, el tipo de cine social que Ken Loach no ha terminado de hacer nunca, en el claro. sentido un poco de... Y sí, y menos obvio. Digo, hay Por eso digo... algunos mm, momentos en los que vos decís, ahí está, hay, en zona de riesgo, que yo, pero creo que lo, se contiene mucho. sí. Luego la actriz también está muy bien, pero Bueno, luego digamos, sobre eso justo nos encontramos con un crítico portugués que se llama Francisco Ferreira, que seguramente lo conoces, y nos contó que Joana Santos, que es la gran protagonista, está todo el tiempo en pantalla, ¿no? Por la cámara la sigue casi siempre a ella. A veces está algún compañero de trabajo, a veces hay una amiga que también es portuguesa, está instalada ahí. Joana Santos es una actriz de telenovela, casi no había hecho cine y que lo que sorprende es su registro naturalista, esa convicción y totalmente. esa empatía que transmite y cómo la cámara la sigue, pero es sorprendente la elección de una actriz de telenovela casi sin experiencia en la pantalla Mm. grande para este papel, así que sería otro Además, hallazgo. además que transmite mucha calidez y creo que la Mm, película en el fondo es una película casi diríamos, sí, sobre que tiene una carga política sobre bueno, eso, el retrato cruel de un mundo neoliberal, ¿no? Pero luego en ujú, el fondo también es una película sobre las emociones, es decir, es una película creo sobre la soledad, es una película sobre la infelicidad en cierta mm, manera también, ujú, ¿no? Y cómo ujú, escapar ¿no? de todo esto. Y en este sentido, como decíamos antes, es que es increíble, ¿no? La manera que tiene de llevarlo todo sin en ningún momento caer, ni en... No, no hay ningún golpe bajo. Es verdad que no mm, se le da mucha tregua a este personaje, em, pero justamente no es necesario esos mm, efectos, ¿no? Esos golpes de efecto que a veces tiene que el Loach, que aquí mm. no aparecen, ¿no? A mí me hizo recordar a una película que justamente vi en los años 90 en San Sebastián, en la sección New Director, que fue Recursos Humanos. No sé si era la Mm, primera o la segunda película de Laurent Cantet, mm, pero que terminó ganando esa sección y que fue una revelación en cuanto a, bueno, a la mirada de las relaciones laborales y de cierta cosa, mm. pero desde una mirada humanista y sin caer en cierto sadismo sobre los Mm, personajes cuando, bueno, sufren toda la cuestión del capitalismo salvaje, que es esa tendencia sí, medio al golpe bajo. Y sí, totalmente. para completar el palmarés,
hubo dos premios para Cuando cae el otoño, la película de François Ozon, Mm, para su actor, para uno de sus actores, que le dieron el premio de interpretación de reparto, y para el guión. Es una película que nos había gustado, con algún pequeño mm, reparo por una zona de ahí medio del realismo mágico, pero creo que en el episodio 2 la desmenuzamos con mm. bastante detalle y me parece, bueno, que está bien. Y queda un premio, porque fueron 8 en total. La única que tuvo dos fue la de Ozón, pero el premio especial del jurado fue para el elenco de The Last Showgirl. Y acá, bueno, más allá de lo que uno piense, ahí está la presencia de Pamela Anderson haciendo un papel en serio, que es como se está diciendo que podría llegar incluso a estar nominada al Oscar, porque bueno, nada, Pamela Anderson Nada fue gusta más que un ejercicio de rehabilitación o de no, rescate o les de, encanta. En ¿no? Hollywood tiene todo eso. Es una película sobre el final de una época, de un coso. Ella es una The Last Showgirl, digamos. Mm, Trabaja en un burlesque, en una cosa así medio de un espectáculo de topless y qué sé yo, que va a cerrar después de 30 y pico de años en Las Vegas, porque ya no lo va a ver nadie y quieren a gente joven haciendo otra cosa, y bueno, es un poco el proceso de ella, y también es esto que a Hollywood tanto le gusta de alguien que, no sé, hacía la serie Baywatch o fue famosa por los videos porno o no sé qué, bueno, que a los casi 60 años haga un papel que la represente y que marque un poco ese universo. Le dieron el premio a todo el elenco. Hay muchas compañeras, ahí está también Jamie Lee Curtis, hay varios actores conocidos y actrices conocidas. Recordemos aquí, digamos, para establecer un poco también de casi, ¿no? de red, que la directora es Gia Coppola, que es la nieta en este caso De Francis Ford. de Francis Ford Coppola. Una Sí, estirpe aquí también sí, 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 importante. sí. Hay varios de esos, o sea, también trabaja Dave Bautista, que es un grandulón que hace Sí. películas de Marvel y con un papel muy sensible, si se quiere, muy distinto. Entonces creo que hay algo de esa sorpresa bueno, de Mm, elogiar a un elenco con actores y actrices muy distantes de lo que suelen hacer en pantalla. La película está bien, pero es muy sub Darren Aronofsky y muy sub Sean Baker, digamos. Vos tomás los universos de estos dos directores, los juntás y más allá de la mirada femenina que obviamente tiene Gia Coppola, es una película que en algún sentido se nota la fórmula, se nota el artificio y se nota el cálculo. Es correcta, es eficaz, tiene un final así medio apoteósico, emotivo y qué sé yo, y seguramente a la hora de los premios, no solamente en San Sebastián, sino ahora que mm, viene la temporada de premios, va a figurar. Eso por el lado de lo que sería el recorrido, la evaluación, el análisis del palmarés, pero como siempre pasa, hay muchas películas que están por otro lado. Permitime hacer un paréntesis que tiene que ver con el cine argentino. Fue una edición muy especial porque había 16 películas y 10 proyectos en las distintas secciones. Hubo toda una jornada de protesta y de visibilización del conflicto por parte del festival que apoyó institucionalmente a la industria audiovisual mm, argentina. Y hubo unos premios, el Jockey, la película de Luis Ortega, ganó la sección Horizontes Latino, y hubo un discurso de Nahuel Pérez Vizcayar que se viralizó, bueno, por esto, porque fue muy violento en su caracterización del gobierno autocrático mm, de Milei. Hubo un premio, un segundo premio para monólogo colectivo de eh, Jessica Sara Rinland en Sabaltegui, y el premio Sebastiani a películas de, digamos, temática LGBTQI, como más, todas las letras que le van agregando, porque cada año se le van agregando más iniciales, porque es más inclusivo todavía. Fue para Reas de Lola Arias, con mm. estas expresidiarias haciendo un musical, una experiencia realmente muy, muy interesante. Pero si tuvieras que elegir tus favoritas, por fuera del palmarés, ¿por dónde empezarías vos, Viole?
Yo empezaría en realidad con dos películas, o terminaría y comenzaría con dos películas latinoamericanas, justamente. Una de la cual me comentabas, ¿no? Que comentábamos y que vosotros ya comentasteis en el podcast dedicado al cine argentino, que es la película de José Luis Torres Leiva, chileno-argentina, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, la Eh, película es de un director chileno, transcurre en Chile y es una coproducción con Argentina, cuya protagonista, además, casi absoluta, es una María actriz, Alché, que claro, además, es una actriz argentina. Pero bueno, es podemos que decir que además, sí, que es una sí. coproducción, 50 No, y cincuenta. además que podríamos decir que María Elche hace un rol, tiene un rol muy activo en cuanto a la creación, ¿no? De la película, digamos, no sería una actriz al uso, no se limitaría, ¿no? Lo que sería una actriz al uso. La película es Cuando las nubes esconden La sombra. las Sí, sombras. sí. Y la otra película que me gusta mucho, o que me gustó mucho, es en este caso una película que ya se había visto en festivales, pero que llegó a San Sebastián, que es Ciudad de Campo, Mm, la película de Juliana Rojas, que además creo que de alguna manera sintoniza un poco con Unfalling en cuanto, digamos, ¿no? Un cierto retrato, podríamos decir, de una cierta alienación, ¿no? mm. Em, A mí también me pero lo gustó hace. mucho. mm, Es una directora que ya había hecho películas muy interesantes, pero codirigidas con Marcos Dutra, que eran Trabajar cansa y Las buenas maneras, ujú, y ahora en solitario hizo una película que en verdad son dos, porque es como un díptico, son dos historias independientes entre sí que conectan, digamos, en cierta mm, mirada del mundo, pero en principio la primera es de una mujer que lo ha perdido todo por una luz, mm, digamos, que se llevó puesta a su hacienda mm, o su chacra, y entonces termina yendo a San Pablo, a la casa de su hermana, para empezar una nueva vida como empleada doméstica. O sea, eso sería el mm, viaje, el tránsito de lo rural a lo urbano, y la segunda parte es la historia de una pareja lesbiana que al revés, viene de la ciudad y se instala en el mm, campo, la chacra que supo ser del padre de una de ellas y que acaba de morir, y bueno, ahí mm. ocurren cosas casi con dimensión fantásticas que son Sí, propias del cine previo de ella. Pero sí, es una exacto. película de personajes muy entrañables y extraños también a la vez, ¿no? Mm, Hay algo ahí como que no es absolutamente demagógico o mm. complaciente, sino que hay zonas medio inquietantes en la película. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es ese universo que tiene muy particular, ¿no? De Mm, inserir lo fantástico, por así decirlo, lo mm, sugerente, ¿no? En un mm, contexto, podríamos decir, muy social. Es muy interesante y creo que la película se desarrolla muy bien. Además que tiene este punto muy contemporáneo, ¿no? De estar mm, reflejando también un mundo muy cercano, ¿no? A nosotros en términos sociales, políticos, etcétera, ¿no? Pero que no lo hace en ningún momento desde el cine social más puro, podríamos decir. Y luego, digamos, ya que me preguntabas un poquito, digamos, que otras cosas fuera de la programación oficial, de la sección oficial me han gustado. A mí me gustó mucho el cortometraje de Leos Carax, sí, C'est pas moi. mm, Y he de decir que también me gustó, aunque se construyó, digamos, aunque fue un poco a veces hermético, me gustó la charla que se hizo, que hicieron con él, que era una charla de Elena López Riera, la cineasta directora de El Agua, con Carax después de esa proyección. Y creo que fue interesante porque fue una charla en la que Carax, más que decir cosas concretas, un poco se mostraba como personaje, ¿no? Un personaje, mm, podríamos decir, como con muy rodeado de mucho misterio, ¿no? Y eso me mm. pareció interesante. Y el Mm. corto es Es un interesante corto, porque. claro, es un corto, contemos mínimamente, muy autobiográfico, muy personal, medio como esos diarios, pero con también el delirio, la provocación típica del cine de él. Es un poco revisitar a los actores y actrices con los que ha trabajado, contar anécdotas, Mm, butats, ¿no? mm, También, porque en las frases que pone o en las ideas
que tira, hay también estos Mm. inevitable pero es un corto muy en la onda del patchwork estilístico, del Que de hecho rompecabezas. pensaba, sí, Claro, yo la llamaba la película Godard de Leos Carax, totalmente, ¿no? Es una especie totalmente. de, tiene algo de todo eso. Tengo un compañero, Carlos Losilla, que me dice, no, no, no es tan Godard como crees, ¿no? Pero sí que tiene esto, sobre todo a la hora, digamos, de referirse, ¿no? A la historia del cine, casi podríamos decir, ¿no? Totalmente. Hay algo muy de la primera persona por parte de Carax en este corto, pero por otro lado, digamos, hay una reflexión y hay una idea de estar buscando y buceando, ¿no? Y encontrándose con las imágenes de la historia del cine, algunas de las cuales podríamos, entre comillas, ¿no? A- a- adivinar, ¿no? De manera muy fácil, conociendo la obra de Carax, pero algunas que sin más no. A mí, por ejemplo, la presencia de un cineasta como Kim Vidor en varios momentos de la película, algunas que aparecen, ¿no? Películas suyas, bueno, me parece, digamos, interesante, ¿no? A la hora de pensar a partir de aquí también el cine de Carax, ¿no? Entonces es interesante ese diálogo entre la primera persona y la historia del cine que propone la película. Sí. Y bueno, a mí también me gustó mucho, ya lo hemos comentado, la película de Almodóvar, La habitación de al lado, que también completó otras zonas del festival que estuvieron bien y que y vale reflejar. Almodóvar finalmente recibió el tan postergado premio Donostia a la trayectoria. Increíble que lo haga recién a los 75 años, el día siguiente a cumplir 75 años. Lo hizo acompañado por Tilda Swinton y acompañado por el presidente español, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. No vamos a hablar acá de política, pero digo, a mí como argentino en este momento, en el que tenemos un presidente que odia al cine, más allá de lo que pueda pensarse del gobierno de Pedro Sánchez, me daba muchos celos, mucha envidia que un presidente viaje y ni siquiera suba al escenario. Estaba en la platea y Mm, aplaudió. O sea que como una cosa muy secundaria, pero él fue especialmente a acompañar a Pedro Almodóvar, que obviamente es afín ideológicamente, eso no hay dudas, sí, sí, sí. pero me parece Sí. que es interesante que el festival, bueno, pueda sostener esa zona, si se quiere, progresista que hoy es casi contracultural, ¿no? Porque estamos en un momento de avance de la ultraderecha. Yo me reía y le comentaba a la gente, digo, el único spot que se veía siempre antes de las proyecciones era el de la Agenda 2030 del gobierno Sí. vasco, ¿no? Y diciendo, Agenda 2030, en la Argentina no hay nada más odiado que los postulados de la Agenda 2030 woke, progre, no sé qué. Y Así no que solo, nada. no solo eso, sino que el spot de la Agenda 2030 del gobierno vasco que se proyectaba en el Festival de San Sebastián se proyectaba en euskera, que Mm, eso también, digamos, es importante. Yo creo que hay y de hecho tiene mucho que ver con la historia, digamos, española. Es decir, el euskera empieza a ser un idioma oficial para el festival, si no me equivoco, alrededor de 1977, es decir, después de la muerte de Franco. ujú, Es decir, la cuestión también idiomática de las comunidades, ¿no? Cataluña, Euskadi, Galicia, ¿no? Que tienen sus propias lenguas, es también una cuestión política y es una cuestión política muy sensible en España y es un caballo de batalla, por ejemplo, también para la otra derecha, ¿no? claro, Entonces, claro, la manera, ¿no? Y la naturalidad, por ejemplo, en la que se introduce la euskera en el festival creo que también es importante y reseñable. Es decir, presentaciones de las que evidentemente que se hacen en castellano, en inglés, pero que había momentos, ¿no? En los que se hablaba, los que en se habla euskera. en euskera y podríamos decir, el idioma oficial del festival junto al español y seguramente el inglés, ¿no? Pero creo que eso también refleja un poco, digamos, ¿no? Esos tiempos que dices tú también el progreso, digamos, también viene por ahí, al menos en relación a la historia española, y luego también que, ¿no? En el acto que se hizo en favor del buen apoyo, digamos, al cine argentino, creo que en el fondo, digamos, evidentemente se hace por el cine argentino, pero creo que también se hace bueno, para entender también que en Europa estamos en un momento muy delicado, en España en estos momentos no, pero que en muchos países los partidos de Sí. ultraderecha están
están entrando por la puerta. Entonces, eso hay sí, las sí. señales del alarma están por todas partes, ¿no? Sí, y me parece que justamente esto que vos decías, de que el festival, más allá de que es clara su postura sobre el mundo, etcétera, etcétera, se permitió programar a Albert Serra, que, digamos, una película sobre toros fue reivindicada por los sectores más de derecha como un triunfo para ellos, ¿no? Me contaban que Mm, decían, ah, es una película favorable a los toros, vamos, esto es un gran logro. Y me parece que haberla dado también es una muestra de amplitud, diversidad, más allá de que ahí lo que estaban eligiendo era que era una película de Albert Serra, pero también, mm, digo, se permitió eso, como en otros momentos se permitió abordar el conflicto vasco con mm, películas que quizás no eran tan claras en su mirada, mm, ¿no? Entonces, la de Ternera, creo que fue el año mm. pasado o hace dos. Sí. Así que bueno, fue interesante en ese sentido. Por supuesto que hay más películas, no vamos a hablar de todas. Yo en otros cines hice una especie de top 10, top 12, donde entró también Dahomey, que yo no la había visto, y la película que ganó la Berlinale de Mati Diop, Mm. etcétera, etcétera. Así que nada, los derivamos ahí si alguien quiere profundizar sobre más películas, ahí están. Pero creo que con sus inevitables altibajos, con sus películas quizás de competencia oficial un poco concesivas, o en la búsqueda de ciertos autores consagrados. Pero, por ejemplo, nada, yo esperaba lo peor de la nueva película de Costa Gabras y debo decir que dentro de esta cosa medio funeraria y mortuoria que tuvieron varias películas del festival, es una película muy noble. Creo que cierra entre que tuvo muy buen palmarés, entre que tuvo, nada, no sé, a Kate Blanchett y a Almodóvar como premios Donostia, entre que tuvo, como siempre, en Sabaltegui o lo que sea, un cine un poco más radical, un poco más experimental, un poco más audaz. Tuvo una muy buena selección que hablamos con Lehrer de Horizontes Latinos, donde no hubo esa especie de descarte o zona clase B que No. solía tener a veces esa selección dedicada al cine latinoamericano. Creo que en líneas generales se cierra una edición número 72 bastante buena, con un saldo favorable. No sé si vos lo ves así. Sí, yo creo que sí. Además, este saldo favorable creo que viene dado también en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos, desde la pandemia no voy al Festival de Cannes por cuestiones Mm, de intendencia familiar, una maternidad todavía reciente. Em, Y claro, yo por ejemplo sí que valoro mucho, ¿no? La sección Perlas de otros festivales en las que se ven estas películas, ¿no? Las películas importantes de Cannes. Es decir, yo vi mm, Emilia Pérez, pude ver a Nora de Sean Baker. claro. em, y sí que es Claro, cierto que que contamos particularmente, simplemente que habíamos claro, hablado con Violeta de sí, que como esas películas fueron analizadas en su momento en el podcast claro, desde Cannes nosotros no con hablamos Manu de Yáñez, ellas aquí, pero eso no quiere pero decir que no las valoremos y que no nos parezcan sí, de lo mejor. Sí, sí. y creo que además es algo que en el fondo forma parte de la idiosincrasia del festival. Entonces sí que es cierto que creo un poco, ¿no? Que este año justamente Perlas de otros festivales ha estado bien, pero a mí al menos no me supuso lo que me supuso el año pasado, que Anatomía de una caída, la zona de interés, es decir, realmente la sensación de estar viendo, ¿no? Películas realmente importantes, ¿no? La Ujú, película de Aki Kaurismäki el año pasado, Fallen Leaves. ujú, ujú, Este año Perlas, bueno, evidentemente pues son nombres importantes, son películas interesantes, pero el hecho de que Perlas no haya sido tan deslumbrante como el año anterior, creo ujú, que también sirve para ver con mayor claridad la apuesta del festival en cuanto a las películas que ellos realmente, digamos, programan eh, más en estreno o casi en estreno, ¿no? ujú, Entonces, en este sentido, creo que ha sido una muy buena edición. La película de Serra, como decíamos, es una señora película. La película de Almodóvar es una película importantísima, aunque se hubiese visto en Venecia, pero de Venecia hace 2 días. ujú, Eh, y además también incluso, ¿no? Ciertos títulos, decíamos, ¿no? Un Falling es un descubrimiento. ujú, Y, totalmente. y la película de Kiyoshi Kurosawa no es su mejor película, pero es una película interesante. Y la Ujú, película de Ozone yo creo bueno, que es una película realmente, además, como podríamos decir, muy agradecida de ver.
Ujú. Entonces, sí, se cierra una buena edición. Además, es como decías tú, ¿no? La apuesta firme por Horizontes Latinos como una sección, además, digamos, casi podríamos decir que sirve para entender muy bien y para recoger muy bien, ¿no? Lo que está sucediendo en el cine latinoamericano. En este sentido, tengo la sensación de haber estado en un festival muy coherente con sí mismo y como de una madurez. No lo digo evidentemente por los años que llevan, pero sí una madurez del equipo y de la mirada de programación, creo. Totalmente, totalmente. Sí, entre las latinas, las de Horizonte Latinos también estuvo Sujo, la película de Astrid Rondero y Fernanda Balades, que es una aproximación al tema de la violencia, pero con una mirada muy distinta a la de otros cineastas varones mexicanos, y también ganó algunos premios y es la candidata por México al Oscar a película internacional. Así que bueno, nada, con más hallazgos que carencias, con más logros que traspiés, cierra esta edición número 72, que hemos cubierto no solamente con críticas escritas en textos, que es lo que sabemos o creemos saber hacer, o que por lo menos venimos haciendo hace mucho tiempo, pero también con este podcast que esperamos les haya gustado, que les haya interesado. Pueden encontrar los otros 4 episodios en todas las plataformas grandes, en YouTube, en Spotify, en Apple, en Amazon. Y antes de la despedida, agradecer una vez más y por última vez a la gente de EQZE, de Elías Crejeta Sin Escola. Estuve en la presentación de un libro hermoso que presentaron durante el festival, del que ya hablaré o escribiré en otros cines, pero agradecerles el apoyo para que podamos hacer este podcast, en parte desde y en parte cuando ya estamos, como en este caso, de regreso en nuestras respectivas ciudades, pero estuvimos en San Sebastián también gracias a ellos. Y bueno, y agradecerle, por supuesto, agradecerte a vos, Viole, por ser una coequiper todoterreno, y agradecerles obviamente a nuestras oyentas y oyentes por habernos acompañado. Un beso grande y ojalá que tengamos una próxima oportunidad de reencontrarnos en este podcast, Viole. Un beso muy grande, Diego. Gracias también a ti y eso, que compartamos pronto algún otro festival. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.